hacer algún tipo de repaso sobre los materiales que trabajaríamos en el final, algún tipo, no digo de simulacro de final, pero bueno, conversar sobre eso. Y pensaba quizás después hacer algún encuentro también por este medio antes del final del día 13. Pero bueno, eso me lo irán diciendo ustedes, lo iremos conversando. Si nos podemos conectar un día, si hay algún caso de dudas o de preguntas o lo que fuere. Eh, Así que bueno, ese sería el panorama de acá al final del curso. ¿Les parece bien? El viernes a la tarde podría caminar. Estaría bueno, sí, que pudieras estar ese día también y es el último día de clase, o sea que lo más probable es que ya hayan terminado de entregar otros trabajos, exámenes, etcétera. Podríamos hablar un poco sobre la devolución de los segundos trabajos y bueno, y también hacer preguntas en relación al final y demás. Así que bueno, lo vamos hablando. Yo después me conecto con la sede, ahí con Drago y pido un aula para ese día. Me van otra vez como a mirar con cierto mal ojo diciendo, che, flaco, este es el último día de cursada, en el último horario de cursada, y vos estás pidiendo un aula. Bueno, no importa, está bien, hay que usar el tiempo hasta el final. Dicho esto, y creo que habiendo puesto más o menos en claro lo que se nos va a venir, arrancar con el curso, más estrictamente hablando. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Sobre el texto? ¿Sobre los materiales? ¿Alguna pregunta en general? No. Ok. Bueno, ¿están rindiendo otras cosas por estos días? ¿Con las fechas? ¿Cómo vienen? ¿Llegan a entregar el 24? Eso quiero decir básicamente. Uy, un silencio y ensordecedores. Sí, profe, yo por lo menos sí, no puedo opinar sobre el resto, pero eso No, sí. no, está bien, pero veo que ahí sí hay como señales de existencia del otro lado. Estamos acá, profe. No sé, uno nunca sabe. El otro día tuve una sensación muy extraña que fue la de darme cuenta que estaba más avenido a dar clases por Zoom que de manera presencial, lo cual me impresionó un poco. Ahí, Lo que fue raro, profe, cuando estábamos en la clase es no poder escribir en el chat. Usted a veces está hablando y intervenimos de esa manera, así no lo interrumpimos y usted después responde. Eso fue raro en la clase presencial. sí, para mí fue raro tener gente delante mío con barbijo y no darme cuenta quién hablaba. O sea, escuchar voces en rostros que no tenían bocas moviéndose. Bastante impresionante, era como que las voces salían del aire mismo. Impresionante. Sí, sí, bastante impresionado. Yo no habilito nada. ¿Cómo habilitar el WhatsApp? Escriban por el chat si quieren hacer preguntas. El WhatsApp está entre ustedes y escríbanse entre ustedes. No entendí. Bueno, no importa. Ya entendí, no entendí, no importa. Sí, bueno. Em, Vamos a trabajar el texto de... Sí, Romina, no sé, yo no sé, sí, el final es sobre toda la materia. El final es sobre todo el curso, en realidad. Insisto, tenemos que afinar eso. Yo lo que quiero es que nos quede un poco de tiempo para eso. Por eso me interesaría vernos el 26, por ejemplo, y conectarnos en algún momento entre el fin del curso y el examen. Conectarnos así como ahora, para quienes quieran, ¿no? Como para dirimir un poco mejor eso también. Pero el final, sí, el final es sobre todo el programa de la materia. Sí, una clase de repaso, pero también una clase de orientación y repaso sobre qué temas, nada, estaría bueno que preparen.
o que ahonden un poco más. Insisto, y dentro de eso, estos temas que vamos a trabajar entre el día 13 y el fin del curso, la globalización, básicamente. Va a haber una pregunta sobre eso en el examen, y está bueno que lo vayamos trabajando. Para no dejar ese tema fuera, que aparte es muy actual y tiene su importancia. Bien, retomando el texto de Maristela Svampa, ustedes, ¿cuántas preguntas? Yo calculo que 3. No sé cuánto tiempo es, Romina, todavía. No sé si es 1 hora y media, 2 horas, 1 hora. Cuando tenga más claro eso, voy a tener más claro cuántas preguntas van a hacer. Si es, yo creo que 3 como máximo, no me parece correcto, ajustado, después de todo este tiempo, sin una instancia de evaluación de esa naturaleza, caer con más que eso. Me parece que 3 preguntas van a ser suficientes. Bueno, el texto de Maristela Svampa. El texto de Maristela Svampa corresponde al bloque temático llamado neoliberalismo, que estamos trabajando junto con lo que aparece como reconstrucción democrática, el texto de Quiroga, que aborda el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem. Entonces nosotros habíamos visto, retomando un poco lo que veníamos trabajando, habíamos visto cómo el gobierno de Alfonsín había lidiado con la herencia económica de la dictadura, del proceso de reorganización nacional, y que dentro de esa herencia económica, de ese condicionamiento económico y fundamentalmente vinculado a esos temas de la economía y de la producción, teníamos dos cuestiones principales que tenían que ver con la concentración de la economía en manos de grandes grupos económicos locales, esto que habíamos llamado la patria contratista, los capitanes de la industria, y por otro lado el endeudamiento externo que la dictadura había dejado como una marca distintiva de su proceder económico y que en buena parte tenía que ver con fundamentalmente esa estatización de la deuda privada que había actuado ese gobierno en noviembre del 82. Y bueno, es que el gobierno de Alfonsín había atravesado ese dificultoso devenir económico, lidiando con esa concentración económica y con esa deuda externa y con los condicionamientos que los organismos de crédito intentaban trabajar sobre su gobierno y producían sobre su gobierno, y al mismo tiempo la situación vinculada a la corporación militar, los juicios a las juntas, más adelante esto que se conoció como leyes del perdón, la pérdida de respaldo popular a partir de las leyes del perdón, y había puesto fin a ese gobierno una hiperinflación violentísima que trabajaba como condicionante y como disciplinador social junto con lo que había sido el terrorismo de Estado de la dictadura. O sea, una doble etapa marcada muy fuertemente, la primera por una desregulación económica, por el terrorismo de Estado, vinculada a la dictadura, estableciendo las condiciones de una política neoliberal vinculada o ligada sobre todo a la apertura de la economía a los capitales especulativos financieros, y luego otro evento disciplinador social muy potente, muy fuerte, esa hiperinflación estimulada por la concentración económica que facilita que ciertos grupos económicos concentrados realicen una corrida muy fuerte en los precios sobre el gobierno de Alfonsín, que tendrá que llegar a su fin antes del término legal en julio de 1989. El gobierno de Menem asume, y es también asimismo condicionado por otra hiperinflación que se produce durante los años 90, dando casi continuidad a
lo sucedido durante el final del gobierno de Alfonsín, y entonces Menem produce este giro pragmático, este giro que aleja sus políticas de aquellas que se vinculaban al peronismo más tradicional, industrialista, mercado internista, proteccionista respecto de esa industria local, y se aviene a un programa económico calcado de las exigencias de los sectores más concentrados de la economía, y ese programa económico representa esto que Maristela Vampa llama en la primera parte del texto la gran mutación. Y la gran mutación tiene que ver con estrategias de shock que se vinculan a una muy fuerte apertura de la economía, al ingreso de mercancías del exterior, una apertura extrema de las importaciones, la convertibilidad de la moneda, esto es la paridad peso-dólar, y el brutal achicamiento de las estructuras públicas de producción y distribución de la riqueza, el desguace del Estado. Es decir, la entrega del capital social vinculado a las empresas públicas a manos privadas beneficiarias de esas políticas en el marco de una falta de planificación, de un desmantelamiento del Estado que se realiza con marcos regulatorios hechos a imagen y semejanza de los beneficios empresariales, sin una estrategia, sin conservar en manos del Estado ciertos resortes de la economía que le hubieran permitido intervenir en ciertas áreas estratégicas de la economía. Es decir, se realiza de una manera muy beneficiosa a los sectores que se van, valga la redundancia, a servir de esas privatizaciones para, al mismo tiempo, y en el marco de esa apertura financiera, fugar una enorme cantidad de renta al exterior y formar activos en moneda dura, en divisas, en el exterior. Y eso está en la raíz de este esquema de valorización financiera que utiliza al Estado como aparato institucional que legaliza, habilita y provee los marcos regulatorios, que en este caso son marcos desregulatorios, es decir, de una apertura y de una laxitud extrema, para producir ese traspaso de capitales a través del endeudamiento externo a la formación de activos en el exterior, que se producen a través del sistema financiero y que se producen a través de las empresas privatizadas que, cobrando sus tarifas en pesos y ley de convertibilidad mediante, permiten el pasaje de esos pesos a dólares y su salida al exterior. Esa es la gran mutación, ¿no? Fundamentalmente, y la salida de los modelos nacionales y populares, así lo llama Maristela Vampa, que ponían en el centro del funcionamiento de esos modelos al Estado como agencia proveedora o garante de cierta cohesión social y de ciertos derechos que aparecían como formando parte de, valga la redundancia, los derechos civiles garantizados para cualquier habitante de ese Estado-nación. El retiro del Estado, en el marco de la naturalización del discurso globalizador que hace justamente de su desguace su norte y su orientación principal, va a hacer girar esa ciudadanía vinculada a los derechos civiles y sociales a una ciudadanía patrimonialista, así le llama Maristela Vampa, que ya no garantiza una cohesión social y que produce una muy fuerte fragmentación de esa sociedad integrada que, al decir de ella, representaba una excepcionalidad argentina, sobre todo en el concierto de naciones latino y o sudamericanas, ¿sí? El Estado, que ya no está en el centro de la escena redistribuyendo la riqueza y garantizando ciertos derechos, produce una fragmentación social toda vez que la distribución de la riqueza queda colocada en manos de el mercado. Y es un mercado, por cierto, con muy poca competencia, es un mercado con mucha concentración de la economía, es un mercado en cuanto a lo financiero y productivo
transnacionalizado, que lo que va a conservar en términos de tejido productivo es, otra vez, Maristeles Vampa, un modelo agrario de enclave y exportador, la soja, ¿sí? Que concentra también la propiedad de la tierra y la producción en manos de aquellos sectores, pules ojeros se van a llamar, que cuentan con la tecnología y con la capacidad logística y de inserción internacional que les permitirán exportar enormes cantidades de monocultivos. Entonces, esa gran mutación tiene consecuencias, que es lo que vamos a trabajar hoy un rato y un rato el miércoles. Esa gran mutación tiene consecuencias en lo que Maristeles Vampa va a llamar nueva configuración social. La nueva configuración social, bueno, básicamente va a ser el impacto, o de lo que se va a tratar es del impacto de esa configuración social, de esa gran mutación en el tejido social. La segunda parte del texto, ¿no? Entonces ella lo trabaja, insisto, subdividiendo esa nueva configuración social en cuanto al impacto que tienen estas políticas públicas sobre los sectores dominantes, sobre las capas medias y sobre los sectores populares. A efectos de seguir el texto vamos a trabajarlo de esa manera, ¿no? Entonces, en principio ella va a decir, los sectores dominantes van a atravesar una mutación, van a atravesar una modificación en su conformación, en la conformación de ese estrato social, que va a tener que ver con replicar en su interior y en su seno un muy fuerte proceso de extranjerización de los recursos económicos del país. Esto es, capitales extranjeros que ingresan y pasan a formar parte muy fuertemente de los sectores dominantes, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con las empresas privatizadas. Entonces, los sectores dominantes registran un doble movimiento que tiene que ver, por un lado, con la aún más fuerte concentración de los recursos, es decir, la caída del sector pyme en virtud de esta apertura económica, textiles, alimenticios, proveedores del Estado o proveedores de las empresas del Estado, es decir, una concentración económica aún más fuerte que ya aquella que la dictadura había legado como herencia económica, y extranjerización, ¿sí? Fundamentalmente. Y por otra parte, es decir, los sectores concentrados giran aún más fuertemente a tres áreas principales, que son la prestación de servicios, esto es, las empresas privatizadas; por otro lado, las economías agrarias de enclave, la soja; y por otro lado, el sector financiero, que se vincula a toda la articulación que tiene que ver con los dispositivos técnicos y burocráticos que permiten producir toda esta fuga de capitales por un lado, y por otro lado los circuitos de importación, ¿sí? Entonces, hay una pertenencia social de los sectores altos y dominantes que se vinculan a estos circuitos, reitero, extranjerización vinculada a las economías de enclave y la prestación de servicios, empresas privatizadas, muy fuerte concentración de la economía y sectores ligados a la fuga de capitales por una parte, y por otra parte a la importación de bienes y servicios. Sectores concentrados, dice Maristeles Vampa, sectores que territorialmente también se concentran, esto es la exacerbación de los barrios privados, y que logran acceder a ciertas prestaciones de servicios que se vinculan o a esta idea de claramente los grupos ganadores en la economía, que acceden a ciertos servicios educativos, de salud, de deporte, etcétera, que pueden consumir y que pueden pagar. Los sectores dominantes son en Argentina
la exaltación de la ciudadanía patrimonialista, es decir, la exhibición y la ostentación de aquellos servicios a los que se puede acceder siempre y cuando se cuente con un patrimonio. En esto que ella va a llamar en la página 23, que es tan característico de los años 90, la redefinición de los espacios de socialización, los sectores dominantes redefinen y o construyen sus propios espacios de socialización. Esto se ve muy claro en un documental que no sé si vieron, lo pueden mirar con esta clave, que es el de este caso de María Marta García Belsunce. Es un documental que aparece en Netflix, donde habla que son los crímenes que suceden en los barrios cerrados, en los countries. ¿Alguien vio algo de eso? ¿No? Estoy hablándole a una pared. Perdón, salvo el caso de Estela Maris, que la veo ahí, es difícil esta parte. Bueno, cuando ven cómo esos documentales lo que muestran es la socialización al interior de un espacio cerrado, a esto se refiere Maristela Svampa cuando habla de la redefinición de los espacios de socialización. Sí, Gabriela, no sé si paralela, es la vida que ciertos grupos comienzan a producir casi en su totalidad al interior de una nueva territorialización que ofrece lo que se presenta como una totalidad cerrada de espacios de socialización. Ustedes ven ese documental y van a ver, y es interesante en ese punto, cómo los protagonistas van a jugar al tenis, después van al clubhouse, después se reúnen con gente a tomar un whisky en el barrio cerrado, los cuida el cuidador del barrio cerrado en un carrito en el que pasa a mirar cómo están sus casas. Quienes quieren ingresar a trabajar a ese barrio cerrado tienen que dar cuenta del ingreso en una especie de aduana que toma sus datos, etcétera, ¿no? Quiero decir, los años 90, dice Maristela Svampa, redefinen los espacios de socialización en este sentido, ¿no? Los sectores dominantes de pronto se encuentran en territorios cerrados en los cuales empiezan a socializar a través de o entre ellos, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Concentración de la riqueza y concentración territorial. Y al mismo tiempo, esos son los consumidores propietarios, así le llama Maristela Svampa. Y al mismo tiempo, esta extraña alianza de esos sectores beneficiarios con el peronismo, porque es el peronismo el que ejerce el poder en la figura de Menem, ¿no? Y ese peronismo que va a vehiculizar y que va a integrar a estos sectores dominantes a ciertos personajes que provienen del mundo de la política y que necesariamente se asocian a estos grupos beneficiarios de este esquema neoliberal y de estas estrategias de shock y de concentración económica menemista, pero que provienen del campo de la política. Esto es Menem jugando al golf, esto es Menem usando una Ferrari, eso que Maristela Svampa llama fusión kitsch y ostentación consumista. Digo, ¿cómo se concilian estos sectores típicamente antiperonistas, pero que se van a beneficiar de un gobierno peronista que al mismo tiempo va a producir el ascenso social de ciertos personajes que integran la actividad política, sindical, productiva y que provienen del peronismo? ¿No? Entonces, los sectores dominantes se concentran, los sectores dominantes se extranjerizan, los sectores dominantes se... Para retomar a la letra el texto de Maristela Svampa, los sectores dominantes representan las empresas transnacionales prestadoras de servicios, la economía de enclave agraria, pero al mismo tiempo tienen que abrir las puertas a sus socios en la política. Y esos socios en la política provienen de un partido que tradicionalmente fue el antagonista de los sectores concentrados de la economía, pero al cual ahora tienen que abrir la puerta. De esa fusión kitsch que representa el menemismo,
aparece toda esta estética y esta retórica de la pizza con champán, de la cumbia en el country, de la Ferrari manejada por el presidente peronista que juega al golf con sí, no sé si la mayoría sabe a qué te estarías refiriendo en este momento, Gabriela, pero sí, exactamente, ¿no? Uno podría decir Triaca, Jorge Triaca, que era un sindicalista del plástico, que formó parte del gobierno menemista, cuyo hijo fue ministro de Trabajo del gobierno de Macri, y cuyo hijo, que fue ministro de Trabajo en el gobierno de Macri, fue o estudió en el Colegio Cardenal Newman, que es uno de los colegios más caros de la Argentina, proviniendo de una familia sindical que durante los años 90 amasó una fortuna en el marco de esto que les estoy diciendo, ¿no? El hijo de un sindicalista de pronto aparece estudiando en el Colegio Cardenal Newman, ¿no? Sí, adelante, Gabriela. Hola, buenas tardes. O sea, ahí creo que dio en la tecla cuando... O sea, es como que al neoliberalismo y a los 90 se subieron todos, políticos, sindicalistas. Usted hablaba de Triaca, bueno, vamos a hablar de los Moyano también, o sea, personas que Mm, son millonarias, que representan entre los trabajadores, que los tienen re bien en su sindicato, pero son personas que están muy lejos de ser un trabajador común, o sea, personas que son mm, obscenamente ricas. Y ni hablar de los políticos, ¿no? Porque no, mm. ninguno es un maestro de escuela con todo respeto, ¿no? No sé si ninguno, habrá quienes, Bueno, sin sí, ser. perdón, Cabandí es maestro de escuela, perdón, no sé si es No, millonario. no, porque aparte, digo, ¿por qué un político debería, o una política debería ser un maestro o una maestra de escuela? ¿No? No, me refería a los ingresos, no a la formación. Pero inclusive a los ingresos uno podría decir, porque un legislador a nivel nacional no podría ganar un salario, un reconocimiento por una misión que uno podría decir es importantísima. Eso no tiene nada que ver con enriquecerse desmesuradamente. Pero preguntado que fuera este docente por el nivel de renta que debería tener un diputado o una diputada nacional y por las condiciones que se debería pedir para el ejercicio de su función, uno diría, sí, yo pienso que deben ganar muy bien, justamente porque representan el interés popular. Eh, digo, también atento con eso de saquear o de poner toda una actividad en la misma, en el mismo saco, ¿no? Porque ese es un discurso que también apunta a producir la idea de que en esa colusión que puede haber entre ciertos políticos y las claro, bueno, pero las deudas son perdonadas al sector político, al sector público y también al sector privado. Digo, hay una colusión que no tenemos que olvidar nunca, ¿no? Profe, a lo que voy es que todos terminan hermanados. Yo soy igual usted a lo que va, no es que porque dos o tres sindicalistas, que no son dos o tres, ¿no? Son Mm, muchos, no es que no tenemos que tener representación sindical ni que es malo mm, ese sistema, porque la verdad que sería, o creo que cualquier persona no estaría en su sano juicio si no comulga con los pilares principales del peronismo, o sea, con la igualdad mm, social, el reconocimiento de derechos. O sea, ¿quién podría estar en contra de eso? O sea, una cosa no mm, quita la otra. Pero a lo que voy es que todos terminan, o sea, si hay guita para repartir, todos terminan hermanados en eso. Ahí no hay, en mm. ese sentido no hay grieta. Sí, no, no sé, yo nunca sería tan maximalista, ¿no? En términos de esa especie de inclusión de todos terminan lo mismo. Después, de alguna manera, es cierto que de lo que se produjo en los 90 el discurso va a terminar siendo ese, ¿no? Que va a terminar siendo que se vayan todos de final de esta bestial década neoliberal en la Argentina. Y en ese punto la mirada o la visión social que se termina teniendo es esa. Eh, Ahora, ¿qué sucede cuando la idea es que es la actividad política la responsable de ciertos procesos que en la Argentina marcaron una connivencia entre ciertos sectores de la política y ciertos sectores empresarios para producir el resultado que produjeron, que fue la crisis terminal del año 2001, ¿no? Y cuando se deslinda o se descuida, justamente, esto que está diciendo Maristela es Vampa,
los sectores dominantes implicaron una fusión extraña o recibieron o se reconfiguraron en esta nueva configuración social, produciendo una extraña fusión entre algunos sectores de la política menemista y sectores empresarios, ¿no? Y cuando en el discurso social se excluye esa responsabilidad de los sectores privados, por ejemplo, bancarios, vamos, finales del año 2001, saqueo de los depósitos bancarios, empresas privatizadas, prestadores del Estado, etcétera, de golpe uno se encuentra con que 10 o 12 años después, de los principales responsables de esa colusión Estado, sector privado, acceden a la política, forman partidos que ganan elecciones, porque el discurso es que no provienen de la política, ¿no? Es interesante hacer ese planteo porque, por supuesto, desde las usinas generadoras de ese discurso, lo que se intentan borrar son las marcas de las responsabilidades corporativas sobre la tragedia que representó el neoliberalismo en Argentina. Respiro porque hablé un montón. Pero sigamos con esto. Entonces, concentración, nuevas territorialidades, empresas prestadoras de servicios, economías de enclave exportadoras, soja básicamente, sectores importadores, sectores vinculados al capital financiero e inclusión de lo que proviene de la política y o sindicalismo, que son los nuevos ricos menemistas, que son parte de este esquema de enriquecimiento y de concentración de la riqueza, que son parte porque son quienes representan la pata política del proyecto. ¿Sí? El justicialismo, en su versión menemista, es vaciado de sentido y es parasitado por estos sectores empresarios que acceden a formar parte del gobierno y que le quitan sentido a lo que había sido el peronismo. Es decir, el partido de los negocios, que en su momento utilizara muy fuertemente al partido militar como agencia que le permitía llegar al poder, en los años 90 vacía y parasita el justicialismo en su versión menemista y gobierna desde ahí. Me parece importante retener esta idea. Hay un vaciamiento de las identidades políticas tradicionales. Esto que decía Gabriela, ¿quién podría estar en contra de la industrialización, los derechos, etcétera? Es decir, hay mucha gente que podría estar en contra, pero digo, no importa. No importa en este caso lo que uno piense de eso, pero digo, había mucha gente que estaba a favor y el peronismo claramente había representado con sus errores, con sus excesos, con sus autoritarismos, lo vimos durante la cursada, había representado en términos económicos que redistribución de la riqueza, industrialismo, proteccionismo, el Estado en el centro de la cancha. Bueno, el menemismo va a dar por tierra con todo ese ideario, pero va a poner esa estructura sindical, política, de representación social, más adelante de clientelismo, a favor de los sectores económicos que lo van a parasitar y con los cuales se va a asociar. Es muy importante plantear esta idea, porque esta es una de las preguntas que van a tener para el examen, entre la distancia entre los factores económicos de poder y la representación política. Bueno, los sectores más concentrados de la economía van a parasitar al peronismo y van a imponer desde dentro del peronismo su programa de gobierno, como más adelante lo van a hacer desde dentro del radicalismo. Esa es la política neoliberal en la Argentina de los 90. La política tradicional, el ideario de los partidos de masas, es minado y detonado completamente por los sectores corporativos que avanzan sobre esos partidos políticos. Cuando todo ese esquema fracase, sí, de verdad, cuando todo ese esquema fracase, la culpa y la responsabilidad recaerá sobre la política como actividad y sobre los políticos como una especie de agencia parasitaria a la cual en términos sociales se intentará hacer recaer la culpa, despegando de eso a los sectores corporativos.
en una estrategia discursiva bastante inteligente de parte de esos propios sectores, que ya se habían enriquecido durante 10 u 11 años. Entonces, esta concentración y esta transnacionalización de la economía, la erupción de capitales privados, por ejemplo, a empresas prestadoras de servicios de transporte de energía, de gas, de combustible, a servicios de transporte, aerolíneas, etcétera. Esa gran transnacionalización de esa economía y la gran concentración de la economía en manos de los pocos grupos locales que sobrevivan y en manos de los grupos transnacionales, junto con la apertura de la economía, va a castigar muy fuertemente a las pequeñas fracciones de capital. Esa es básicamente la reconfiguración de los sectores dominantes de la economía. Bueno, pasemos a los sectores medios. Ustedes van a tener una pregunta también sobre los sectores medios. ¿Qué dice Maristela Svampa de los sectores medios? Y ahí hace un desarrollo previo a cómo el neoliberalismo va a afectar a estas capas de la sociedad. Ella va a decir, va a hacer un pequeño raconto sobre los sectores medios en la Argentina y va a plantear que son sectores que tienen una escasa estabilidad en cuanto a su identificación con un sistema, un esquema de valores y sobre todo con su pertenencia concreta y real a un sistema productivo, a unas relaciones de producción, por decirlo en términos más marxistas. Ella va a plantear, va a decir, en los sectores medios en Argentina hay una distancia muy grande entre sus grupos de referencia simbólica y sus grupos de pertenencia real, sobre todo en lo que se vincula a, insisto, el lugar que en lo económico ocupan en las relaciones de producción. Y eso va a generar esta distancia entre la referencia, que van a ser siempre los sectores altos, los sectores más concentrados de la economía, a los cuales en términos simbólicos va a aspirar y a los cuales se va a referir y con los cuales va a intentar identificarse en líneas generales esta clase media, y va a intentar identificarse en términos de objetos aspiracionales, consumos culturales, viajes, modos de expresión, modos de vestirse, etc. Y su pertenencia real, es decir, su ubicación en el entramado productivo y económico. Y además, plantea Maristela Svampa, los sectores medios van a aparecer como un vasto conglomerado muy difícil de definir, porque si uno pregunta en una encuesta a cada quien a qué estrato social pertenece, una enorme cantidad de personas plantea siempre pertenecer a las capas medias. Yo soy de clase media, yo soy de clase media. Ahora, si la definición se plantease en términos de nivel de ingresos, bueno, esa capa media se adelgazaría lo suficiente como para no ser tan numerosa o tan importante. Entonces, ella, Maristela Svampa, plantea una debilidad estructural de los sectores medios. Los sectores medios son estructuralmente débiles porque, en general, no tienen una referencia vinculada a, por ejemplo, su pertenencia a la clase trabajadora. No se identifican con aquello que sería, y que planteaba Eric Hobsbawm, por ejemplo, los sectores trabajadores. Esto es, los sectores asalariados en relación de dependencia o que, bueno, viven de su trabajo. Entonces la precarización laboral va a adquirir nombres glamorosos como freelance, trabajador independiente, emprendedores, etc., ¿no? Y entonces, en términos de la estructura económica o de las relaciones de producción, algunos sectores, sí, monotributista ya sería más asociado a lo que tiene que ver con el precariado, ¿no? Hay como una toma de conciencia del lugar que se ocupa, digo, pero hay sectores que reconociéndose como pertenecientes a las capas medias,
en cuanto a su nivel de ingresos, posiblemente tengan un nivel de ingresos inferior al de ciertos trabajadores en relación de dependencia, asterisco al pie de página, camioneros, por ejemplo, que sí se reconocen como formando parte de una estructura vinculada a el sindicalismo, el trabajo en relación de dependencia, el trabajo manual, los trabajos de cuello azul menos ligados a, por ejemplo, la pertenencia a ciertas coordenadas del sistema de instrucción formal, ¿no? Esta famosa diferencia entre trabajadores de cuello azul y trabajadores de cuello blanco. Entonces ahí hay una... Y que también se vincula en muchos casos a el origen, si se quiere decir de alguna manera, racial, ¿no? Migrantes internos, herederos y herederas del peronismo más tradicional, vinculados a una tradición que se remonta a los pueblos originarios distinta de aquellos primeros trabajadores, herederos y herederas de la inmigración europea, ¿no? Claramente acá en los sectores medios también lo que se encuentra es un corte que se vincula a una pertenencia racial o a lo que se vive como una pertenencia racial. Entonces, los sectores medios miméticos y ostentosos en sus consumos culturales que tienen que ver con la música, que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con la instrucción, que tienen que ver con una manera de expresarse, de consumir, de no ir a los campos de deporte de, por ejemplo, las agrupaciones sindicales, de vacacionar y o descansar en ciertos lugares, mimetismo cultural que intentan los sectores medios para identificarse con los sectores dominantes de la sociedad. Pertenencias barriales, lugares que se habitan en las ciudades y marcas de diferenciación respecto de los sectores populares, ¿no? Esta debilidad o este intento de relacionarse con trabajos es la diferencia que se produce o que se producía en las fábricas muy típicamente entre los trabajadores del sector administrativo y los trabajadores del sector productivo o trabajadores manuales, ¿no? Ahí se produjo este corte que aparece tan claro en este libro que les mencionaba la otra vez, La historia de la clase media argentina. Sí, claro, desde ya que sigue pasando, ¿no? Entonces estos sectores trabajadores de cuello blanco que aparecen más ligados a los sectores patronales y que los sectores obreros tienden a identificar con ciertas razones como defensores de los intereses patronales, aun cuando otra vez en las relaciones de producción son tan asalariados como los sectores que se vinculan más al trabajo manual, obrero, etc. Hay un estilo de vida de clase media que lo que viene a plantear en el ideario es el ascenso social a través del esfuerzo individual. A mí nadie me regaló nada. Lo que se pierde de vista en ese estilo y en ese ideario, que suele ser en muchos casos antiperonista, porque lo que pondera es el esfuerzo individual y no esto que aparecería en el ideario de ciertas clases medias, como la dádiva, como el regalo del Estado, es que esos sectores medios, el ascenso social de esos sectores medios, se encontró ligado, y este es el planteo interesante de Maristela Svampa, se encontró ligado a el crecimiento del Estado. Ella dice, más allá de este discurso que aparece ponderando el esfuerzo individual, que aparece ponderando el alza en el nivel de instrucción, que aparece ligando el ascenso social a un mérito individual, Maristela Svampa lo que plantea es que las clases sociales, de un modo u otro, verificaron un ascenso social que fue correlativo, contemporáneo y concomitante y asociado y directamente proporcional, lo dije en muchas maneras, directamente proporcional al crecimiento de las estructuras estatales en Argentina. Que no se puede pensar en el ascenso social de los sectores medios
sin ligarlo al crecimiento de la estructura del Estado. No sé si logro hacerme entender. Bueno, espero que sí. Sí, sí. No, pero lo que quiero plantear es esa distancia entre la discursividad de la clase media y el origen o una de las patas fundamentales de lo que fue su ascenso social. Esa es la diferencia que es importante producir. Un sector social que se caracteriza o que se caracteriza en parte o en cierto, por su discurso antiestatista ha crecido a partir de el ensanchamiento de las funciones y de las capacidades del Estado. Hay una contradicción muy fuerte en lo que tiene que ver con esta especie de difícil construcción de la identidad o de fragilidad de la construcción de la identidad de los sectores medios. Y eso es muy importante. Leo. Es importante, dice Maristela Svampa, en un subtítulo que dice las clases medias en Argentina. Es necesario tener en cuenta, desde una perspectiva económica, que la acción de gobierno del primer peronismo, aquel del 46 al 55, no solo benefició directamente a vastos sectores de la clase trabajadora, sino también a amplios sectores medios, mediante el impulso al sector asalariado dependiente del Estado. Hecho que encontraría una continuación e incremento en la política de las administraciones posteriores. Entonces ella dice, ¿cómo hacen los sectores medios para encajar su inveterado y casi inherente antiperonismo con el hecho de que se beneficiaron, quiérase o no, de políticas públicas de los gobiernos peronistas? ¿No? Con ese antiperonismo. Exactamente. Lo que pasa, lo que dice Eduardo, es que cuando esas capas medias, que históricamente se consideran en posesión de un derecho de habitación de ciertos lugares de la ciudad, de ciertos consumos culturales, se encuentran con una oleada de nuevas capas medias, diversas, nuevas, se produce ahí una tensión muy fuerte que en el caso boliviano lo plantea Álvaro García Linera, que fue vicepresidente de Bolivia, tienen que ver con lo racial, tienen que ver con el hecho de que sectores vinculados a los pueblos originarios durante los gobiernos de Evo Morales se educan, pasan a ocupar roles en las estructuras públicas, en las universidades y comienzan a ocupar lugares por su propio ascenso social que típicamente pertenecían, en el caso boliviano, a sectores blancos, ¿no? Capas medias blancas, que no es que no se beneficiaron durante los gobiernos de Evo Morales, pero que por el propio ascenso social de otros grupos se ven compitiendo y teniendo que, bueno, nada, dar cuenta de por qué ocuparon y o ocupan esos lugares, ¿no? Es muy interesante en el caso boliviano, pero también es muy interesante en el caso argentino. Ahora, si nos tomamos de esto que dice Maristela Svampa en el texto, el desguace del Estado va a afectar a las capas medias. Las va a afectar negativamente. Va a afectar a las capas medias en muchos casos antiestatales que se van a encontrar con que, bueno, efectivamente durante los años 90 se está realizando el desguace del Estado, se está realizando el achicamiento del Estado, y eso no solamente que no las beneficia, sino que produce una caída y un descenso social muy fuerte dentro de esas capas medias. Descenso social que con la lectura de ese ideario meritocrático e individualista, lo que va a poner de manifiesto es, de alguna manera, una especie de responsabilización individual nuevamente por ese descenso social. En muchos sectores medios producirá
un hundimiento en la depresión de aquellos que consideren que ya no son capaces de integrarse a un nuevo esquema económico que es el del modernizador menemismo, que los ha dejado por fuera. Perdedores, perdedores, Profe, sí. eso no se vio también, hablando del ascenso social y de la clase media beneficiada por estas políticas, no se vio en el final del gobierno, del segundo gobierno de Cristina, que bueno, la gente se vuelca a votar un gobierno que de plano ya se sabe que va a tener ciertas prácticas, y después automáticamente termina su mandato y vuelven otra vez a votar un gobierno, supongamos, peronista o lo más parecido a peronista, y así como cíclicamente. Hubo algo allí que fue algo ahí muy interesante, que tuvo que ver, por ejemplo, con el tema de los subsidios a los consumos energéticos y el transporte, ¿no? Acompañados por el discurso anti prestaciones estatales en seguridad social, ¿no? El Estado gasta un montón de guita, ¿no? Con este mote espantoso que se escucha tanto de los planeros y las planeras, ¿no? Los Sí, y sin planes. embargo en el gobierno de Macri se incrementaron, o sea, Pero vamos a una etapa anterior, ¿no? Cuando en el año 2013, 2014 se decía, no, el Estado tiene ahí un problema porque está sosteniendo planeros que no trabajan, que no hacen nada y compran el voto. Cuando uno hacía pasaba el peine fino por ahí, y era interesante escuchar cuando Cristina Fernández asumió su segundo mandato y habló de sintonía fina, decía que hay que hacer una sintonía fina, bla, bla, y uno como ciudadano decía, ah, qué bueno, sí, tiene razón, esta mujer hay que hacer una sintonía fina, hay que corregir algunas cosas, entre las que había que corregir, pensaba como consumidor y ciudadano, que era una vergüenza que como, otra vez vamos al punto, miembro de lo que autorreferencialmente planteaba como una clase media, estuviera pagando en ese entonces 40 pesos de gas por bimestre, que era lo que pagaba, ¿no? Este docente. Pagaba en el año 2014 40 pesos de gas por bimestre, cuando una garrafa social en ese momento tenía un costo que era casi como ese, y una garrafa no duraba 2 meses de gas para una familia en un barrio popular. Entonces decía, bueno, sí, sí, claramente el gobierno tiene que redirigir los subsidios a las tarifas. Entonces cuando uno pensaba, claramente es más caro para el Estado mantener los subsidios para una clase media de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires que los planes sociales que pueda estar pagando. Entonces la clase media, que en muchos casos, otra vez de esa zona norte de la ciudad de Buenos Aires, despotricaba contra el Estado kirchnerista por el dinero gastado en subsidios, lo primero que estaba haciendo era clavarse un cuchillo en el pecho, porque esos subsidios estaban dirigidos en muchos casos a ellos mismos. Es decir, si el Estado dejaba de subsidiar ciertas cosas, no solamente iba a dejar de subsidiar los planes sociales, que no dejó de subsidiar, pero sí iba a dejar de subsidiar aquellos consumos de las capas medias vinculados a las tarifas, y lo iba a dejar de hacer del modo más bestial, que fue el modo en el cual lo hizo el gobierno de Macri una vez que asumió. Por ejemplo, otra vez lo mismo, ¿no? Pero bueno, es interesante, sí, sí, la clase media muchas veces atenta contra sus propios intereses en esta idea de pedir que el Estado no financie algunas cosas que considera que no tiene que financiar. Este, por eso es muy interesante plantear aclaración hecha, los subsidios durante el segundo gobierno de Cristina Fernández eran insostenibles y claramente era, en términos de cualquier justicia social que uno pudiera haber pensado, francamente injusto que una familia de Belgrano pagara menos de gas que lo que costaba una garrafa social en un barrio del segundo cordón del conurbano bonaerense, que por cierto no tiene gas natural. O sea, era una vergüenza eso. Había que modificarlo. O en otras provincias, ni qué decir. Eso desde ya que iba a modificarlo, el gobierno de Macri lo hizo de la peor manera y no resolvió desde ya los problemas estructurales. Bueno, continúo un poco más. Pero es interesante sí situar y necesario situar
las contradicciones de estos sectores medios, que piden menos Estado cuando el Estado es el que había permitido la construcción de estos sectores medios en la Argentina, y que votan alternativas políticas en muchos casos anti-Estado y, por decirlo de modo ilustrativo, se pegan un tiro en los pies con su propio voto. En fin. Entonces, esta gran mutación sí va a afectar a las capas medias. Y las va a afectar, por ejemplo, porque van a formar parte de los sectores afectados por el achicamiento del Estado. Los sectores medios estaban muy fuertemente integrados al Estado y a las empresas estatales, como por ejemplo profesionales que formaban parte de esas empresas estatales, que formaban parte de los sistemas educativos o que prestaban servicios a alguna de las instancias del Estado y de lo público, o que trabajaban, por ejemplo, vinculándose a los sectores que durante los modelos nacionales y populares habían desarrollado una industrialización sustitutiva. Piensen en ingenieros, ingenieras, arquitectos, arquitectas, docentes, funcionarios del Estado. Entonces, esos sectores de la clase media, en muchos casos, van a formar parte de los sectores que van a quedar desocupados, que van a pasar a ser cuentapropistas, monotributistas, trabajadores independientes que no van a encontrar a quien, sí, claro, por ejemplo, pero imagínense, piensen en esto. Una Argentina que durante el periodo de la sustitución de importaciones había ido formando un sistema educativo a imagen y semejanza de ese modelo de sustitución de importaciones. Es decir, había desarrollado fuertes carreras de ingeniería, arquitectura, colegios industriales, ¿no? Todo un esquema educativo que producía trabajadores y trabajadoras y profesionales con los conocimientos necesarios para incluirse en un sistema productivo vinculado a la sustitución de importaciones. De golpe, la sustitución de importaciones, dictadura mediante y menemismo mucho más, entra una crisis terminal. ¿Qué pasa con todos esos profesionales? Exactamente, Eduardo. ¿Y qué pasa con todos esos profesionales y con todos esos, entre comillas, recursos humanos que se habían formado para integrarse a un esquema de sustitución de importaciones? ¿Dónde se van a integrar? Bueno, algunos y algunas se integrarán a las grandes corporaciones, a las empresas privatizadas, y van a formar parte de quienes se acomoden y se integren en esas economías de enclave. Y van a formar parte de los sectores medios, si se quiere, ganadores, que en esa brutal fragmentación de los sectores medios, que va a arrastrar a una minoría a incluirse como, entre comillas, ganadores del modelo, va a dejar, por otra parte, a una gran mayoría, a una vasta mayoría de estos recursos humanos formados, emigrando, manejando taxis o viendo de qué manera desarrollan alguna estrategia de supervivencia, pero en un marco claramente de descenso social. Y dentro del cual van a intentar desesperada y alocadamente mantener sus... Bueno, Duhalde en ese punto es interesante. Duhalde en ese punto es un tipo... Eduardo, Duhalde es un tipo que en ese punto, ya en el año 98-99, planteaba que la apertura de las importaciones era insostenible. Duhalde es un personaje muy contradictorio. Ya vamos a tratar de hablar de eso si llega. Pero dice Maristela Svampa, las clases medias se fragmentan en estos sectores que se integran y en estos sectores que se empobrecen. Los que se empobrecen y que pertenecen a un acervo cultural que van a intentar defender. Para defenderse de la integración con los sectores populares. El expresidente, diciendo,
cayeron en la educación pública. Estos sectores de clase media van a intentar no caer en todos estos clichés de lo que siempre pensaron tenía que ver con los sectores populares. La educación pública, el hospital público, y entonces se van a convertir en esto que Maristela Svampa llama cazadores solitarios. Van a intentar desesperadamente salir a buscar estrategias que les permitan formar parte o continuar formando parte de esto con lo cual se identificaron y que tiene que ver con una pertenencia a ciertos sectores medios. Son los perdedores de las clases medias, que es la mayoría de los sectores medios. Entonces, si la sociedad en general se fragmenta, la fractura al interior de las clases medias es potente, es muy potente. Y entonces hay grupos y grupos de amigos, de amigas, de familiares, donde se produce que alguien de ese entramado se integra y ostentosamente exhibe su integración a la economía neoliberal y el grueso de esas capas cae, se empobrece, se pauperiza. Tiene que dejar de consumir ciertas cosas que estaban acostumbrados a consumir y se produce por parte de los sectores integrados una búsqueda de esa diferenciación. Se producen los barrios residenciales cerrados que tienen que ver con quienes acceden a ese tipo de urbanizaciones como nuevos semi-ricos y ganadores, ¿no? Hay una secesión, hay una fisura en la clase media que se ilustra en estos barrios cerrados. Lo que es desesperación, diría Maristela Svampa, lo que es desesperación en los sectores medios, por diferenciarse los ganadores de aquellos que quedaron afuera y por arañar algún tipo de desesperado intento de continuar formando parte de cierto estatus social de parte de aquellos que caen en la pobreza, literalmente, que pierden su empleo, que quedan desocupados y desocupadas, que no pueden mantener su estándar de vida, que no pueden consumir esto que comienza a aparecer durante el menemismo como una ciudadanía patrimonialista, etcétera, que no tienen la hotelería en los servicios de prestación de salud o que no se van a cuidar las nanas en una medicina prepaga cuyo consumo se ostenta visiblemente, por ejemplo. El consumo, en este caso, comienza a aparecer en los 90, por eso el consumo tiene ocupa un rol tan principal. El consumo aparece como una marca de diferenciación. ¿No? Había una vieja propaganda de televisores cuyo eslogan decía algo así como caro pero el mejor. Esa era una marca cuyo valor justamente era su valor de cambio. Es el más caro de los que se venden, pero si tenés cierto estándar social podés acceder a eso y que tu marca deje claro que estás pagando más que lo que paga el resto, pero porque vos lo podés hacer. Tenés el más caro que es el mejor, ostentalo, exhibilo, vos lo podés hacer. Mostrate formando parte de quienes se integran al sistema. Ese es el discurso que viene a ilustrar ese clivaje, ese corte en los sectores medios, ¿no? Y que implica su desintegración. Y en ese ideario, bueno, los shoppings van a ser un caldo de cultivo que, bueno, se va a servir de eso, ¿no? La zapatilla, el jean, más adelante la telefonía celular, etcétera. ¿Por qué a alguien le puede resultar tan importante comprarse una zapatilla? No sé cuál es la marca cool. Nike, en vez de comprarse una, por ejemplo, qué sé yo, Atomic, ¿por qué no? O Flecha, claramente. ¿No? Y sin embargo, hay adolescentes que pueden llegar a llorar por eso y a tener problemas existenciales, porque no tienen la remera de marca, que además la marca se lleva acá. ¿No? Los 90 son ese tiempo de la sociedad
en el cual las personas se convierten en marquesinas ambulantes que llevan marcas enormes por todo su cuerpo, que lo que intentan hacer es decir, mirá, yo me puedo comprar esto, ¿no? Lo cual nos habla de una ética, de una estética y de una política siniestra, hasta de una erótica siniestra, ¿no? Lo que se da a ver de un cuerpo, aquello que se ostenta, aquello que se exhibe. En fin, bueno, yo creo que con esto llegaríamos a la reconfiguración de los sectores medios, que vamos a retomar un poco la clase que viene. ¿Qué piensan? ¿Lo dije bien? ¿Se entendió un poco? ¿Me aprueban? Yo no había tenido en cuenta esto de la reconfiguración. O sea, si repaso mi historia reciente, no tenía en cuenta esto. Y ahora como que tiene otra mirada, la reconfiguración de los sectores medios. No, léanlo el texto, está bueno, porque estos atravesamientos yo creo que están bien en cuanto a los anhelos, en cuanto a muchas cosas y muchas estéticas de las clases medias. Ese documental que por lo menos la otra vez mencionó Antonella y lo mandó también está bueno, pueden verlo. ¿El resto están ahí? Oh my god, qué mal que la estoy pasando. No, está bien que apaguen la cámara, pero ahora tiren, no sé, Hagan un ruido. tiren unas palabras, sí, tiren una. Profe, ¿se podría decir que el único momento que hubo un achicamiento del Estado fue en los 90 entonces? Si nos ponemos a pensar así. Quizás, bueno, en algún otro gobierno más anterior, pero después siempre fue como creciendo, o sea, no hubo tal achicamiento. O si hubo como cambio de unas piezas por otras. O sea, pienso en el gobierno de Macri que también se dieron debajo un montón de contratos, pero a su vez tomaron un montón de otra gente. Es como que siempre va, o sea, el achique nunca es tal. Sí, está bueno. Venga, tengo la voz como. Está buena tu observación. Yo pensaba que eso se puede medir de muchas maneras distintas, ¿no? Eh, Durante la dictadura del 76 también hubo un achicamiento de ciertos sectores del Estado. Durante el alfonsinismo también lo hubo. Yo creo que el clímax de intervención y de funcionamiento estatal en cuanto a su capacidad de intervenir en la economía, en un punto uno lo podría pensar en el peronismo de los años 50. Pero era una economía donde el sector privado tenía una muy fuerte productividad y una muy fuerte capacidad de generación de empleo, con lo cual la generación de empleo quedaba en manos del sector privado muy fuertemente y de un sector privado que no funcionaba sin las políticas públicas que le permitían funcionar de esa manera. Exacto, Eduardo, tal cual. Te digo, no se puede, porque ese es un antagonismo bobo en realidad, ¿no? El que a veces nos transmiten. Digo, el sector privado no funcionaba como funcionaba sin las políticas públicas que le permitían contar con una economía protegida, contar con transferencia de recursos, contar con las facilidades que el Estado habilitaba, no en términos de prebenda, sino en términos de políticas públicas. Y después eso oscila, durante el gobierno de Frondizi hay un intento de achicar las estructuras ferroviarias, hay como una entrega y una concesión al capital privado de empresas petroleras o de la explotación del petróleo. Digo, hay una oscilación. Ahora, lo que hay durante el menemismo es un desguace del Estado. Estamos en otro territorio. Estamos en un territorio donde se desarman estructuras productivas y de generación de empleo y se desarman a partir de toda una producción discursiva que tiene que ver con esta idea de que los empleados públicos no trabajan, son vagos, que la inversión pública es gasto, que la inversión pública es el derroche de recursos por parte del Estado. Digo, y hay toda una
una trama discursiva que trabaja muy, muy continuamente en la formación subjetiva de las capas medias. Los que están en el Estado no trabajan, trabajar es como se trabaja en el sector privado, 10 horas por día, sin derecho a reclamo, sin poder faltar. No digo, hay mucho entramado discursivo, pero claramente lo que se produce en los 90 es el desguace del Estado. Lo que se produce en los 90 en Argentina es brutal. Ahí tenemos que situar la diferencia. Pero bueno, nada. Está bueno tu planteo. Está bueno tu planteo. Quiero decir esto. Lo que se produce en los 90 es una gran mutación. La sociedad argentina no era la misma antes o después de los 90, o antes o después de ese periodo, que en términos históricos comienza en el año 76 y termina en el año 2001. ¿Sí? Era una sociedad con ascenso social, con integración social. Es cierto, el mundo también cambió en el medio. Pero es cierto que la sucesión de políticas vinculadas al terror estatal, más adelante vinculadas al desguace del Estado, reconfiguran las relaciones sociales en Argentina. Me conformo si hoy pude transmitir algo de lo que tiene que ver con esta nueva configuración de los sectores altos y de los sectores medios. La clase que viene me interesaría que trabajemos la reconfiguración de los sectores populares y trabajadores en la Argentina. Sí, bueno, todos esos son temas discutibles, ¿no? Uno puede pensar que en el año 2014 Argentina tenía la aerolínea de bandera, como vos decís, tenía 2 vuelos diarios directos a Roma y 2 vuelos diarios directos a Barcelona, que en general salían llenos de argentinos y de argentinas, que tenían la chance de conocer otros lugares del mundo, y que podían hacerlo, y que en general eran sectores medios que podían quizás realizar ese tipo de travesías, ¿no? Ahora, como inversión pública, ¿tiene sentido que el Estado subsidie esa clase de consumos? ¿Es importante que la gente de los sectores medios pueda viajar a Europa en una aerolínea de bandera? Etcétera. Es discutible, yo creo que sí, pero eso es una posición personal. Yo creo que es muy importante que viajemos, que podamos conocer otras culturas, que tengamos la posibilidad de enriquecernos saliendo del lugar en el que cotidianamente vivimos. Me parece que se aprende muchísimo, que es muy lindo, y que la gente que hace esas cosas la pasa bien y además aprende cosas. Pero bueno, son Pero, cuestiones que... profe, cuando, Sí. bueno, ay, acá me voy a meter un quilombo yo sola. Cuando pasó lo de Flybondi, que fue como toda una revolución, porque un montón de gente pudo viajar en avión por primera vez, hablando también de que una persona no debería ser inaccesible eso, o sea, poder viajar en avión, poder irse de vacaciones. Sin embargo, se terminó el gobierno de Macri y se terminó, o sea, se cerró el aeropuerto de Palomar por los motivos que sean, por un montón de situaciones, y después eso se terminó y es una realidad. Y ahora viajar en avión es algo que es absolutamente por una clase alta. Yo soy el menos indicado para hablar de políticas aeronáuticas porque mi conocimiento sobre el tema es escasísimo. Sí puedo decir que hay ciertas políticas que me parecen inversiones públicas, pero que bueno, hay un discurso que lo ha planteado en términos de gasto, de puro gasto, y que me parece importante y lindo que ciertos consumos sean asequibles, dejan de ser pensados como privilegios de ciertos sectores sociales. A mí me parece que viajando, moviéndose, aprendemos un montón de cosas, nos enriquecemos, y que está bueno que esas cosas sean accesibles. Por supuesto, alguien podría decir, en un país con el 40% de la población bajo la línea de pobreza, ¿cuál es el nivel de prioridad que tienen esas políticas? Sí, es válido el planteo. Pero bueno, quizás una cosa no quite la otra, no sé. Pero bueno, si llegamos a ese relato sobre las clases medias, a mí me parece importante. La vez que viene retomamos con la última parte del texto.
¿Alguna pregunta que quieran hacer? Si no, paso a leerles las preguntas para la última parte del curso y que ya vayan teniendo una idea de qué se trata. ¿Ustedes tienen alguna pregunta para hacer? No, ninguna pregunta. Muy bien, son gente que no hace preguntas. Está muy bien. Ay, sí, profe, yo tengo una pregunta. Bueno, adelante. ¿Cuántos años cumple el lunes? ¿Cuántos años? No, tremendo. ¿Quieren jugar a la quiniela? Y podría ser. Bueno, después hagan una apuesta y veo qué tan cerca estuvieron. No, mentira. 46 años cumplo. O sea, nacido durante el gobierno de Isabel Perón, si les interesa. Así que imagínense. Para situarlo, claro, en la historia. Sí, sí, las travesías que me ha tocado, que creo que es la edad que tiene Eduardo y creo que es la edad que tiene Martín, si mal no recuerdo, por lo que decía. Es contemporáneo entonces a la última parte de este curso, digamos. Soy contemporánea a la última parte de este curso, exactamente, sí. Y cuando uno revisa eso dice, wow, Argentina, qué lugar tremendo. Pero bueno, les voy a leer las preguntas que tengo para realizar y que son las segundas consignas del segundo trabajo evaluatorio. Es decir, ustedes con esto estarían terminando. ¿Qué les parece? Genial. Supongo que estarán hiper contentes de saber que es la última parte de la última parte. Entonces, sí, me imagino que deben tener un cansancio bastante particular, sí. Bueno, es un toque más, ya está. Por eso quiero que nos veamos después o que hablemos después también para verlo al final y también como sacarle un poco de presión y cansancio a eso. Después de todo es 13 de diciembre, año 2 de la pandemia, es como muy así, trash metal. Bueno, consigna B de la segunda parte, que tendría que ver con dos ejes temáticos que son la reconstrucción democrática y el neoliberalismo. Entonces, miren, no es difícil, me parece. Caracterizar la relación entre la corporación militar y los gobiernos democráticos de Alfonsín y Carlos Menem, de acuerdo al trabajo de Hugo Quiroga. Bien. Y ahora una parte que es... ¿por qué Maristela Svampa dice que la entrada en el neoliberalismo puso fin a la distancia entre sistema de poder y sistema político? Esa es más complicada, esa parte es más complicada. Se relaciona entre la corporación militar y los gobiernos democráticos, Alfonsín y Menem, de acuerdo al texto de Quiroga. ¿Por qué Maristela Svampa, en la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué Maristela Svampa dice que la entrada en el neoliberalismo puso fin a la distancia entre el sistema de poder y el sistema político? Bueno, piénsenla, yo no les voy a decir más nada de esto. 2. Sitúa en su contexto social histórico los procesos hiperinflacionarios de los años 1989 y 1990. Desarrolle sus consecuencias a nivel político, económico y social en el corto y mediano plazo. De vuelta, sitúa en su contexto social histórico los procesos hiperinflacionarios de los años 89 y 90 y desarrolle sus consecuencias a nivel político, económico y social en el corto plazo. Bien. Y la tercera y última, de las cuales deberían elegir una, exponga el desarrollo que Maristela Svampa produce sobre las clases medias en Argentina. Su caracterización, bueno, eso que vimos hoy un poco. Indique las consecuencias que la gran mutación de la década del 90 produjo en este sector social y describa sus relaciones con los grupos dominantes y con los sectores populares. Larguísima la consigna, pero la leo de vuelta. Desarrollo sobre las clases medias en Argentina y caracterización de Maristela Svampa. Consecuencias de la gran mutación en este sector social
descripción de sus relaciones con los grupos dominantes y con los sectores populares. Con lo cual, técnicamente, las 3 preguntas que tienen para contestar ya podrían empezar a contestarlas. Porque creo que hoy terminamos con esa segunda parte. Bueno, creo que eso es todo por hoy, de mi parte. Profe, ¿esto lo manda por mail este finde o yo tenía anotado el No, 10 igual que lo mandaba? sí, no, se lo voy a mandar por mail el miércoles, cuando terminemos el curso del miércoles y cerremos este texto. Pero bueno, igual ya lo tienen ahí para que se hagan una idea y si quieren, por ejemplo, el miércoles hacer preguntas sobre las preguntas, aprovechando que estamos trabajando el texto, también lo pueden hacer. De mi parte, eso es todo. Espero que tengan un lindo fin de semana y si no tienen algo para decir, nos vemos el miércoles. Profe, buen finde. Nos vemos el miércoles, que sigan bien entonces. Adiós. Buen Gracias, finde. Eduardo. Chau, chau.